Bueno, dijimos que íbamos a hablar del famoso dolor de ovarios. En realidad, vamos hoy a develar algo muy pero muy importante que tiene que ver con que el dolor de ovarios por sí solo no existe. El dolor de ovarios, o lo que nosotros referenciamos como dolor de ovarios, habla de otras cosas que posiblemente no están funcionando correctamente. Otros dolores, otras situaciones que pueden ser obviamente peligrosas para nuestra salud, y por eso es que es tan importante atenderlos y no quedarnos con esto que es un dolor de ovarios, me tomo un antiinflamatorio o algo que pueda protegerme del dolor de ovarios y sigo adelante. Y no le presto atención a ese dolor que en realidad me está hablando de otra cosa. Por eso es que está aquí con nosotros la doctora Belén Provenzano, que es ginecóloga, ya conocida de la casa, y le vamos a preguntar a Belén por qué le tenemos que prestar atención a esto que nosotros pensamos que es un dolor de ovarios, pero que en realidad no lo es. Bueno, en general lo que decías es muy real. En realidad el dolor de ovarios como tal no existe. Lo que pasa son diferentes complicaciones asociadas con el aparato reproductivo de la mujer que sí pueden generar dolor. Sí. La mayoría de ellas en realidad están relacionadas con el momento del ciclo, es lo más frecuente. Sí. Pero hay otras causas que sí son complicadas y que requieren una atención porque muchas veces llevan a un tratamiento de urgencia. Bueno, hay muchas mujeres que previo a la menstruación o durante la menstruación inclusive sienten como espasmos, que son dolores que te dejan como sin habla, ¿no? Que te doblás en dos. Y que dicen que son de ovarios. Y que dicen que son de ovarios. Entonces, digamos, empecemos por esto básico. ¿Que es normal que la menstruación duela, que la menstruación moleste, que incomode, que nos impida, por ejemplo, hacer una vida normal, ir al trabajo, seguir con nuestras actividades? En realidad es normal que la menstruación un poco duela, ¿sí? O es frecuente, por así decirlo. Los dolores en la menstruación se conocen como dismenorrea, Sí. y tienen diferentes grados. O sea, lo más frecuente es que duela el primero o el segundo día y que por ahí ni siquiera requiere un analgésico, o que muchas veces con un analgésico pase. Cuando eso sucede, no hay ningún problema y en general no implica alguna otra cosa asociada. Ahora bien, hay mujeres, en realidad un bajo porcentaje, pero existen mujeres, que el dolor es tal que no responde a los analgésicos y que muchas veces lleva a que no puedan ir al trabajo, o en el caso de los adolescentes que no pueden ir a la escuela. Exacto. En esos casos sí tenemos que consultar, ¿sí? Como para ver y primero descartar que no haya otras causas que lo estén generando. Que pueden ser, por ejemplo, ¿qué cosas? Para, digamos, muchas veces tener conciencia que que está bueno consultar, que está bueno hacerse una ecografía si el médico lo dispone. Exactamente. Muchas veces lo que tenemos que ver son si hay otros síntomas asociados. Y además en qué momento del mes tenemos ese dolor que comúnmente llamamos dolor de ovarios o que nos duele. Sí. En realidad la parte abdominal baja, Exacto. que es lo que relacionamos con todo lo reproductivo. Sí. En ese sentido hay muchas causas que tenemos que ir viendo y ver qué cosa nos orienta. Por eso es importante ir a la consulta médica, ya sea al médico en su consultorio, o eventualmente si es un dolor muy agudo que pareció de repente, muy intenso, que tomé un analgésico en mi casa y pasa el rato y veo que no pasa ese dolor, ir a una guardia, porque como decíamos puede ser una urgencia. Muchas veces lo que está enmascarado es una endometriosis. Eso no sé si lo han mencionado ya, pero por ahí implica todo un... No, y está bueno que lo hagamos, o sea, aunque sea una breve reseña de lo que significa la endometriosis y por qué es tan interesante saber de antemano que La endometriosis es la aparición de tejido, el tejido habitual que está dentro del útero, que todos los meses por el efecto de las hormonas va creciendo, Sí. y si no hay un embarazo se descama la sangre. Ese tipo de tejido, en el caso de la endometriosis, se deposita por fuera del útero, ya sea por arriba de las trompas, de los ovarios, del intestino. Entonces todos los meses se estimula por las hormonas y después termina liberando sangre. O sea, se termina generando irritación abdominal que genera mucho dolor. También puede generar adherencias, porque Claro. genera como un pegote a nivel de la parte abdominal, generando adherencias, que eso también hace que duela más. Entonces, en una mujer que está teniendo dolores muy intensos en las menstruaciones, que no ceden con analgésicos, o que muchas veces se utilizan los anticonceptivos hormonales, Sí. que disminuyen los dolores. Si vemos que le dimos analgésicos, probó con los anticonceptivos y no responde, sigue teniendo dolores, y esos dolores además pasan de ser solo durante la menstruación, sino que se continúan durante el mes, tenemos que sospechar que puede haber una endometriosis, que por ahí en el momento más que dolor no siente, pero que el día de mañana le puede afectar al momento de buscar un embarazo, por ejemplo, porque al generar adherencias hace que toda la anatomía
esté más alterada y después dificulta que el proceso normal de una fecundación se pueda dar. Perfecto. En esos casos muchas veces se tiene que recurrir incluso a una cirugía, una laparoscopía, que es una cirugía mínimamente invasiva, en donde nos permite ver cómo está el abdomen y eventualmente hacer un tratamiento. O sea que una de las causas pueden ser la endometriosis, otra de ellas podría ser, por ejemplo, la existencia de quistes en el útero o alguna anomalía. A veces las anomalías, las malformaciones uterinas pueden generar dolores porque generan obstrucción. Por ejemplo, hay una malformación, es poco frecuente, pero se puede ver que hay un tabique que obstruye la salida de la menstruación. Entonces son niñas que todavía no empezaron a menstruar, pero que vemos por ahí una mamá que le dice todos los meses que le duele. Claro. Y en realidad es que hay alguna malformación que genera que ese sangrado menstrual no salga, pero ella siente los dolores todos los meses. Eso es poco frecuente, pero hay veces que puede haber miomas o pólipos que genere dificultades y o dolores. puede pasar que una chica adolescente en sus primeras menstruaciones tenga este tipo de anomalías uterinas, o sea, porque uno lo puede relacionar por ahí con una mujer más adulta, con otro estadio de la vida y no lo relacionamos directamente con un adolescente y está bueno que lo menciones porque es motivo de consulta. En general esto que te mencionaba se ve al principio de las menstruaciones. Lo que hace las malformaciones se suele ver al comienzo, ya sea por un retraso en la menstruación que vemos que no sucede y la persona al charlar con ella te dice sí, todos los meses siento un dolor, igualmente en el examen físico uno lo puede valorar, pero se ve al comienzo. Muchas veces lo que sucede es que las primeras menstruaciones a veces no son tan dolorosas en las adolescentes porque no son ciclos ovulatorios. En general este tema de los dolores menstruales se asocia con ciclos en donde la mujer ovula. Y sabemos que al comienzo, hasta que todo el eje hormonal de la mujer está maduro, las primeras menstruaciones no suelen ser tan dolorosas porque a veces no son ovulatorias. A veces, en otras mujeres sí, ovulan desde el principio y pueden sentir esos dolores. Las mujeres que tienen dolores menstruales, por ejemplo, cuando empiezan a tener sus primeras menstruaciones, ¿esto es un indicador de que vamos a ser una mujer que sufre de dolores menstruales a lo largo de nuestra vida? Y si efectivamente el tener hijos, porque también esto es una creencia que no sé si tiene un asidero real, a partir de que se transforman en mamás, este dolor merma o se va. A veces pasa. A veces pasa, pero que no es científico, digamos. No, el tema es no creer que esto que decís es muy importante, no pensar que porque algunas menstruaciones o las primeras son dolorosas va a ser siempre así. Y por otro lado hay muchas mujeres que al contrario, todos sus primeros años no tienen menstruaciones dolorosas y con la edad empiezan a ser dolorosas porque aparece alguna otra cosa que genera alguna cuestión, por ejemplo la endometriosis, o sea, aparece alguna otra cosa que le genera estos dolores. Es importante el contexto social, es importante cómo la madre vivenció todas sus menstruaciones, cómo se lo transmitió a sus hijos, la creencia que uno tiene sobre las menstruaciones. Si uno cree que le va a doler... Esto es importantísimo. Me estoy preparando para que me duela, en vez de que sea algo absolutamente natural. Y el tema es por ahí saber que podemos tomar analgésicos, que está bueno que tomemos analgésicos, porque en realidad no tenemos por qué pasarla mal. Y muchas veces con tomar un analgésico cortamos ese circuito de dolor y podemos seguir haciendo nuestra vida normal. En ese sentido es importante tenerlos a disposición, utilizarlos y saber que bueno, que no todas las menstruaciones van a ser igual de dolorosas, que puede cambiar con el tiempo, claro. que no es una cosa de que porque me dolieron ahora me va a doler toda la vida. Perfecto. Muchas mujeres empiezan a tomar anticonceptivos por años y años, entonces después cuando los cortan les empiezan a doler las menstruaciones y se asustan. Claro. Yo muchas veces les aviso, les digo, mirá que cuando dejes los anticonceptivos vas a volver a tener tu porque el anticonceptivo es como un regulador de todos estos síntomas. Regulador del ciclo. Hay chicas que son irregulares, empiezan a tomar anticonceptivos y empiezan a ser regulares. Y cuando los cortan se asustan porque comienzan a ser irregulares nuevamente, que en realidad era como eran sus ciclos normales. O el tema de en general. Muchas veces, además del dolor, con la menstruación podemos sentir más distensión mamaria, distensión abdominal. A veces pueden asociarse, pocas veces, pero a veces puede asociarse la menstruación o los días previos con náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Malestar. Y con los anticonceptivos logramos como disminuir todo eso y al suspenderlos vuelven a aparecer y se sorprenden. Se sorprenden. ¿Hay una relación entre una menstruación excesiva, por ejemplo, la aparición de coágulos? Hay personas que tienen normalmente en una menstruación la aparición de coágulos con el dolor, o si esto es normal o debe ser atendido de manera urgente, no sé. A veces
Depende cómo fueron los ciclos de cada mujer. Hay mujeres que menstruan mucho desde el comienzo Sí. y sus ciclos son así y es normal. Hay otras mujeres que menstruan poco y de repente empiezan a menstruar un poco más y eso llama la atención y requiere una consulta. Perfecto. Es decir, uno si bien tiene parámetros de normalidad, esos parámetros son amplios y cada mujer, como decían hace un rato, de cada adolescente va cambiando. Con las mujeres pasa lo mismo, cada mujer tiene su ciclo normal y algo que cuando vemos algún ciclo diferente de esto, tenemos que prestarle atención porque tal vez no sea nada, pero sí, en algunos casos puede significar que algo está pasando. Por ejemplo, otro dolor que no mencionamos importante puede ser un embarazo ectópico y a veces coincide con un pequeño sangrado. Entonces, por ahí una mujer que está esperando su menstruación, tiene un pequeño sangrado, cree que eso fue su menstruación, en realidad eso está ocultando un embarazo ectópico. No es para que todas se asusten. Me refiero a que... No, si esto coincide con que nos duele. Con que duele muy intensamente, con que por ahí estaba manteniendo relaciones y no me cuidé adecuadamente, con un sangrado diferente del normal, que puede ser más amarronado, escaso. Perfecto. Eso muchas veces, de hecho, pasa que en un embarazo, cuando se produce la implantación, podemos tener un poquito de sangradito. Sí. Y muchas mujeres creen que eso es una menstruación. Y en realidad, si no estaban buscando el embarazo, entonces no se hicieron un test de embarazo ante 1 o 2 días de atraso, no saben que están embarazadas, tienen un pequeño sangradito y creen que fue normal y lo dejan pasar. Fenómeno. Igualmente hoy, cuando uno busca, está tan pendiente de hacerse un test de embarazo que eso no... Pero no llega a suceder, pero de todas maneras, digamos, como para poner un poco y concluir, esto es muy importante que sea consultado, que no hay que minimizar los dolores, que los dolores tienen una razón de ser, que muchas veces son normales, pero que en algunas otras pueden estar referenciando otra situación que debe ser atendida. Exactamente, y además pueden requerir un tratamiento preventivo para que eso progrese. Sí. Y la otra cosa es, muchas veces el ir a la consulta ayuda a que uno pueda investigar ese dolor. Porque a veces uno no se da cuenta y dice me duele, y por ahí toma un tiempo empezar a relacionarlo o no con la menstruación. Muchas veces creemos que tiene que ver con la menstruación y por ahí nos ponemos a pensar y menstruamos unas semanas antes, entonces puede ser otra cosa. Claro. Entonces empezar a identificar ese dolor, si lo relacionamos o no con la menstruación, poder tomar a veces pautas, esto que decimos muchas veces los médicos que está bueno tomar el analgésico antes de que empiece el pico de dolor, si está relacionado con la menstruación. Entonces, cuando uno empieza a sentir que tiene algún cambio en el cuerpo, que dice, me parece que me está por venir la menstruación, porque me duele la espalda, me siento más hinchada, ya sé que estoy en fecha porque vengo controlando, empezar ahí a tomar el analgésico. Así evitamos el pico de dolor, porque cuando tomamos el analgésico, cuando estamos dobladas de dolor, tenemos que... Claro, esperar que haga efecto y no tiene sentido. Y por ahí si lo evitamos desde antes, los analgésicos, los antiinflamatorios, el ibuprofeno que habitualmente se toma, no solo disminuye un poco el flujo menstrual, la cantidad de sangrado, sino que además hace que no nos duela tanto y que pasemos ese tiempo de la mejor manera posible. Perfecto, muchas gracias. Un placer. Ya saben, el dolor de ovarios como tal no existe, pero existen otros dolores que obviamente tenemos que atender y que tenemos que cuidar. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, no te vayas.